contrato de supervisión e incumplimiento de obligaciones de la empresa supervisora generó la suscripción de adenda al contrato de construcción por la suma de 32.454.022 y pretensión de cobro de 7.489.057 por reconocimiento de gastos generales y costos directos interpuestos por la constructora contra la entidad. O sea, no hizo nada, no sabía nada, no perdió nada, sin embargo, sí pudo entregarle 7.489.000 y reconocer una adenda, ¿no? Donde se llega a la suma de 32.454.000. O sea, nada, y sin embargo, cuando se trata de observaciones, están acá plenamente observadas. Y finalmente se termina diciendo que aquí, señor Teodulo Humberto Correa Cánova, gerente del proyecto especial, etcétera, se le hace responsable durante el periodo comprendido entre el 5 de mayo del 2008 y el 31 de diciembre de 2009, se le hace responsable de todo lo que hemos dicho. Entonces, y se le notifica. Entonces, ¿cómo puede explicar esto? Que usted no sabía nada, no hizo nada, cumplió el protocolo, se dedicó simplemente a cumplir las poquitas gestiones o atribuciones que tenía y sin embargo se le acusa de cosas muy importantes, muy graves además. ¿Me permite, señora presidenta? Señor Correa. Gracias. Con todo el respeto, ¿no? Creo que las apreciaciones del estimado congresista García Belaúnde son imprecisas. Además, ello es materia de investigación y ha sido ya archivado en primera instancia por la Fiscalía Provincial. He pasado 2 situaciones más a raíz de lo que siempre hemos considerado una persecución de parte del siguiente periodo gubernamental regional, ¿no? Y debo precisar en relación a lo afirmado lo siguiente. Primero, que yo no aprobé los términos de referencia del expediente alcanzado por Ramón Lima, primera cuestión. No soy responsable de ello y en función de eso se me exonera en las investigaciones realizadas. Segundo, es absolutamente falso que nosotros hayamos propiciado un pago y que menos yo haya pagado 7 millones de reclamo a la empresa constructora Camargo Correa, totalmente desvirtuado. Y si me permite, me da el tiempo para poderme explicar, voy a señalar lo siguiente. Nos hemos quedado en el segundo periodo de la licitación, donde ya se tiene un ganador sobre un precio por debajo del término referencial, dentro de los términos de la firma del contrato. Era un expediente técnico a nivel de licitación, se dan las observaciones por parte de UNOS, las recomendaciones correspondientes, que hay que liberar caminos en lo que ya veníamos trabajando. Se demoró un poco más por cuestiones propias de la agenda congresal para aprobar la ley de expropiación, la transferencia de recursos, la liberación de los terrenos, etcétera, van marcando ciertas cosas. También UNOPS reitera que nosotros deberíamos haber tenido ya la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y la Dirección de Medio Ambiente del expediente correspondiente del estudio de impacto ambiental, que el proyecto sí lo tenía. Todos estos aspectos burocráticos nos llevan a ciertas demoras. Durante ese tiempo también los planos de construcción que estaban a nuestro cargo, los estábamos elaborando, presentando y siempre con observaciones por parte del constructor, conjuntamente con, en este caso, para eso paga uno un servicio de supervisión respecto a las condiciones técnicas en estas se realizaban. Llega un momento en que se acumula primero un día de paro, luego alrededor de 61 días, creo, de paralización por la no entrega, a pesar de que tanto la empresa constructora como la supervisora tenían conocimiento de que los planos de
aptos para construcción deberían estar listos, pero por varios factores ellos se fueron demorando y lo que estaba era el diseño del túnel, cómo se debía hacer. Durante ese periodo también está trabajando la supervisión y lo que detectan es que los costos serían más altos si es que se seguía con el diseño original de lo que le expliqué inicialmente, ¿no? Viene el agua, hay que generar un túnel de pique para que genere la presión y pueda vencer la montaña. Lo que recomienda, y hay modificaciones ahí, planteamiento de modificaciones que se presentan al directorio del proyecto, primero a la gerencia y de infraestructura, y nosotros lo sometemos al directorio, y ahí lo que se explica es que había un modo constructivo mucho más barato, mucho más eficiente, incluso en tiempo que se podía ahorrar. Entonces nosotros acumulamos 91 días de retraso en ejecución de obra, que significaba un presupuesto de más de 10 millones de soles. A esto, entonces, lo único que viene es la posibilidad de generar una adenda que dé paso a superar este impasse que había sobre la conformidad y no conformidad de los planos. Por más que hacíamos nuestra parte técnica, contratábamos especialistas, esto no se podía hacer. ¿Qué ocurre? Entonces, lo que llegamos a un acuerdo es que, y por recomendación de la empresa supervisora, es que podía hacerse el replanteamiento sin mayor costo para el proyecto e incluso disminuir los días de contrato de ejecución del proyecto, es decir, el proyecto ejecutarlo en menos tiempo. Y para ello la modalidad, mejorando el diseño de la presa tomadora de Tronera Sur, conducir a pelo de agua, creo que es el término técnico, el agua, es decir, por gravedad. Ese era un cambio importantísimo porque significaba perforar 2.7 menos kilómetros de túnel. Eso era un ahorro significativo. A su vez, permitía agilizar el proceso porque uno ya no necesitaba hacer las ventanas para acceso al túnel. Ese era un ahorro que se consideraba. Y todo esto se concreta en esa adenda. Además, como había el problema de los planos aptos para ejecución, lo que se concreta con la empresa constructora es el formar un comité técnico en la práctica, ¿no? ¿En qué consistía esto? En que la adenda tiene 4 anexos y ahí se señala los compromisos de parte de la empresa que ellos asumían todo el riesgo constructivo del proyecto. El Estado no era responsable de ello. Todo el proyecto, toda la responsabilidad constructiva era de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos hacían los planos y la construcción en modalidad fast track. ¿Qué significaba ello? Que máximo se podía tener un retraso de 3 meses entre la elaboración de los planos por la propia empresa y su ejecución, y seguía la condición de valoración a precios unitarios. Entonces, si nosotros sacamos el costo-beneficio de todo este proceso, a disminuir el tiempo de ejecución, disminuir la obra y es más, a raíz del trabajo de la gerencia de infraestructura, nosotros tenemos también en Piura, al norte de Huancabamba, otra naciente que es la naciente del río Samaniego, que luego es tributario del Tabaconas, que está en territorio piurano y que estaba a la cota de 2.200 y pico, podía generar 360 millones de metros cúbicos más de agua que podía trasvasarse. Eso llevaba a las conversaciones en este sentido, que el túnel a presión que se había diseñado en el año 86 ya no era económicamente beneficioso no digo para el gobierno regional, ni siquiera para la región, sino para el país, porque proponía que pudiésemos rescatar agua que se va al Atlántico, trasladarla hacia el Pacífico en el doble volumen, y ya el proyecto Alto Piura ya no transportaba solamente 335 millones de metros cúbicos, sino 650 millones de metros cúbicos, con lo cual se ampliaba enormemente la frontera agrícola en el valle pobre del Alto Piura. Todas estas consideraciones estaban ahí. Este comité que trabajaba en Fast Track estaba nada más y nada menos que coordinado y presidido, pagado en base a parte de la adenda,
que era el 55% de los 32 millones, porque el resto es los gastos generales, la utilidad, etcétera, etcétera, tenía al especialista número 1 en el mundo en túneles, Barton. Y cualquier proyectista, incluso a raíz del comentario de la observación que hacía el congresista García Belaúnde, ellos toman el diseño y quién diseña y quién tiene la referencia mundial técnica o teórica respecto a calidad de la roca para perforar un túnel. Es el ingeniero Barton. Y el ingeniero Barton iba a presidir el comité de parte de la empresa más 2 especialistas. La supervisión ponía también 3 especialistas y la unidad ejecutora ponía 3 especialistas para concretar la forma como se iba a culminar la perforación del túnel. Entonces, habían condiciones garantizadas, había un menor costo que se estimaba más o menos en 10%. Pero también aquí hay que hacer una referencia. Y para ir al punto final, que uno, dicen los que saben de túneles, que uno sabe cuánto va a costar una cosa al entrar el túnel y otra cosa es el costo al salir del túnel, que eso nadie lo sabe, ¿no? Entonces, por eso es que se trabajó siempre a precios unitarios y en función de la racionalidad, de la eficiencia técnica, al nivel de conocimientos que se tenía. Todas estas condiciones a un proyecto declarado de interés y necesidad pública nacional era importantísimo trasladarlos y concretarlos en la fase constructiva, que reitero, era absoluta responsabilidad de la empresa Camargo Correa. ¿Y qué se hace con esta adenda? En la resolución gerencial, que es una de las que yo últimamente firmo, el 21 de diciembre, la resolución gerencial general 115 del 2010, y puedo hacer constar a lo que decía el congresista García Belaúnde, se resuelve en el primer artículo aprobar la ampliación del plazo número 1 sin reconocimiento de los costos directos y mayores gastos generales y variables que viene solicitando a la empresa constructora. Dicha ampliación de 63 días calendarios que abarca el periodo comprendido del 28 de septiembre del 2010 al 29 de noviembre del 2010, determinando como nueva fecha de término de la obra el 30 de agosto del 2014. Artículo 2, declarar improcedente la ampliación del plazo número 2 por los fundamentos expuestos en los considerandos 9, 10, 11 y 12 de la presente resolución general. Artículo 3, aprobar la ampliación de plazo número 3 sin reconocimiento de los mayores gastos generales y variables por 91 días calendarios que abarca el periodo comprendido del 30 de noviembre del 2010 al 28 de febrero del 2011. Nosotros protegimos a los que venían en sucesión nuestra a no pagar ningún sol por demora en el proceso constructivo de la obra del Alto Piura. Entonces, jamás yo pagué o autoricé un solo pago. Por cómo se reactivan, que es bueno que ustedes conozcan, cómo es que se reactivan los derechos de Camargo Correa para cobrar y luego llegar hasta un proceso de arbitraje, cuando se anula la adenda. Y nosotros le hemos explicado en el momento de la transferencia al presidente del directorio las implicancias que tenía anular la adenda, las implicancias que tenía desconocer el comité y la modalidad de construcción en fast track del proyecto Alto Piura. Nosotros dejamos un proyecto funcionando, un proyecto con garantías de poder terminado. Si hubiese seguido y no hubiese habido ningún otro problema, como ocurrió en el caso del proyecto Olmos, en junio del año 2014, las aguas del río Huancabamba hubiesen estado pasando al río Piura. ¿Cuándo viene el tema? Por temas de carácter político, de sucesiones que no olvidamos en este país, todo lo que le hizo el anterior está mal. Bueno, la consecuencia fue anular esa adenda que reactivó todos los derechos a cobrar desde el principio casi 10 millones de soles que se ha ido exponencialmente creciendo por un error, no entender la explicación, no querer hacer las cosas de la siguiente administración del gobierno regional, señora presidenta.
¿Cree que la siguiente administración ha incurrido en actos de negligencia o de corrupción que han significado que se vaya exponencialmente incrementando la cifra como usted detalla? A propósito, ¿hasta cuánto se ha incrementado? No tengo... ¿Hasta cuánto no tengo se ha las pruebas para decir que hay un acto de corrupción. ¿Negligencia? Pero sí negligencia al desconocer, porque lo explicamos, e incluso en las acciones de transferencia, de las implicancias que tenía para el proyecto Alto Piura anular la adenda, ¿no? ¿Y cuáles han sido esas implicancias en términos económicos? En términos económicos son muy graves para el país. ¿Puede cuantificar, sí, por favor? En todo caso, una aproximación, porque implica ya un retraso al plazo de ejecución de más de 7 años, ¿no? ¿Y 7 años sobre un valor de producción en la primera etapa de más de 350 millones de dólares de producción agrícola básica, ¿no? Fuera del proceso agroindustrial de valor agregado que se puede crear. El proyecto Alto Piura generaría para el país más de 1.000 millones de dólares cuando esté completo, de producción anual a precios del año 2010. Por eso es que es importante, además de estar ubicado en una zona de extrema pobreza, y siempre hemos trabajado en ese objetivo. Vamos a volver a los incrementos que hemos tenido en las actualizaciones que significaron incremento del valor del expediente, del valor referencial del expediente técnico. Hemos tenido 2 actualizaciones bajo sugerencia. En la primera, ¿por qué actualizaron? En términos sencillos. Por favor, el micro. En términos sencillos, porque ya había pasado un periodo de ¿Ya? más de 6 meses y se actualiza, ¿no? ¿Y la segunda? La segunda, por las recomendaciones que plantea UNOPS y las... ¿Y qué componentes actualizan en la primera y en la segunda los accesos oportunidad? Fundamentalmente. ¿En ambos? Accesos, no, Ambas en la segunda. actualizaciones En la segunda. ¿Y en la primera? En la primera simplemente es la actualización a las condiciones de mercado, de variación de los insumos, porque no es muy grande después del periodo transcurrido, ¿no? ¿Y tanto varía en 6 meses que se tienen que actualizar precios? ¿El mercado cambió mucho? ¿Hubo una inflación? ¿Qué pasó? No tanto el mercado. Para que se tenga que actualizar en 6 meses. Sí, no tanto el mercado, pero como las mismas observaciones que señalé anteriormente, había que poner el tema de las condiciones de los accesos, ¿no? Pero los accesos me está diciendo usted que es en la segunda. En la segunda, sí. No, entonces en la primera, ¿qué fue? En la primera no considero que es tanto por el periodo que ha transcurrido. 6 meses. No. ¿Cuánto tiempo? Por eso comencé indicando de que el proyecto comienza 21 de abril del 2008 a agosto. De abril a agosto, por eso, ¿qué sí. pasó de abril a agosto que, Sí. tuvo que actualizar ese valor referencial? ¿Qué cambió? Fundamentalmente precio de mano de obra, precio de materiales. ¿Cambiaron esas tanto consideraciones. en 6 meses? ¿Cambió el precio de mano de obra y de materiales? En las gerencias de infraestructura hay especialistas en actualizaciones, en costos, en metrados, en todo ello. Y hay un expediente que justifica cada una de esas cosas. ¿Usted ¿no? es economista? Sí. Muy bien. ¿Y realmente cree que en 6 meses se requiere una actualización en costos de mano de obra, de materiales? Sí, más las adecuaciones que había recomendado UNOS para preparar el proyecto, que considero que sí. ¿Usted recibió la orden de alguien para elevar? Solamente, permítame, Sí, también claro. hay una diferencia entre el precio o lo que es un índice de inflación a lo que son los precios de los insumos, tanto en construcción como en otros sectores, ¿no? No, sí, o como claro. tenemos, sí. Por nada eso, en más todo caso, le pregunto cuáles fueron las circunstancias que determinaron cambios en los precios Sí. que usted acaba de referir.